Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bueno, buenas tardes en este momento para mí. Vamos a hablar sobre el encuadre jurídico del turismo espacial, eh, tema que hasta hace muy poco tiempo podríamos haber considerado de ficción. Hoy ya los vuelos, sobre todo los suborbitales, son casi algo corriente y es necesario que contemos conforme al principio de responsabilidad eh, y uno de los caracteres del derecho espacial, eh, ¿cuál va a ser el marco que le vamos a atribuir a ese turismo espacial, a ese transporte de pasajeros espacial? Eh, y dentro de todo esto, lo que más me interesa es el tipo de responsabilidad. No nos olvidemos que es una responsabilidad contractual, por lo tanto está basada en el riesgo y no está basada en la culpa. Es una responsabilidad que necesariamente ha de ser objetiva. Y tiene tres protagonistas. Por un lado, obviamente, el transportador. Y por el otro lado, el estado de lanzamiento que autorizó ese viaje. No hablemos de vuelo porque no hay aire, o sea, de ese viaje. El estado de lanzamiento que autoriza ese viaje será responsable en forma solidaria con el transportador por cuanto autorizó el viaje y es responsable internacionalmente por todos los daños producidos por sus objetos espaciales. Entonces, en este sentido, tenemos que considerar la responsabilidad también del transportador. Y les había dicho que son tres personajes. El tercer personaje, cuya responsabilidad también es necesario regular, es la del pasajero. En los viajes espaciales se constituye una comunidad de personas, entre las cuales se va a establecer una interdependencia que es vital. Cualquier cosa dañosa que se realice en el espacio puede afectar la seguridad, ya sea del vehículo o de las personas a bordo. Entonces, en este caso, y recordando la experiencia de Dennis Tito, tenemos que decir que debemos incluir la responsabilidad del pasajero también para basarla fundamentalmente en la culpa. Pero el pasajero, que necesariamente ha de ser una persona física, ya sea consciente o bien en estado de hibernación, pero el pasajero está a bordo y sus acciones pueden afectar a toda la misión. Cuando hablamos de la responsabilidad del transportador, tenemos que pensar que es una responsabilidad contractual, por lo tanto, repito, objetiva, y necesariamente en función de los principios establecidos en el convenio de responsabilidad, esa responsabilidad será absoluta, directa del transportador, repito, y aquiliana por parte del estado de lanzamiento. Respecto de la figura del comandante, creo que sus deberes y atribuciones pueden ser similares a las establecidas para el transporte aéreo. No me puedo demorar demasiado en esta exposición porque estamos limitados en el tiempo. Pero fundamentalmente es representante del transportador que lo ha designado para cumplir esa función en el viaje en cuestión. La responsabilidad, repito, tiene que ser una responsabilidad absoluta. Esto es, cubrir todo concepto de daño en armonía con lo establecido en el convenio de responsabilidad, que dice que debe responderse por todo daño a la salud, o sea, la muerte y cualquier daño a la salud, con lo que se incluyen también los daños psicológicos y por destrucción o daños a las cosas. Esto es muy importante a tener en cuenta. Otro aspecto es quién tiene la jurisdicción y control sobre el objeto.
La jurisdicción y control la tendrá, por supuesto, el estado de registro, que es uno de los estados de lanzamiento. Y por lo tanto, será el estado que establezca su jurisdicción. Y por eso es que tiene una responsabilidad de esa magnitud, porque solamente acordándole algún derecho para controlar que no se produzcan daños, se le puede atribuir la responsabilidad absoluta que se le atribuye en el derecho del espacio. Es importante también tener en cuenta que cuando el turismo espacial alcance la magnitud que pensamos que va a llegar a tener, se estandaricen las marcas de registro de los objetos espaciales para una mejor identificación. Luego vamos a suponer que se ha producido un siniestro. Y habíamos dicho que el estado de lanzamiento es solidariamente responsable con el transportador. Por lo tanto, habrá que comenzar con negociaciones diplomáticas que conduzcan a un acuerdo en cuanto a la reparación de los daños producidos. En caso de no llegarse a este acuerdo, hay que tener en cuenta algo que vengo diciendo hace unos cuantos años con bastante reticencia por parte de los internacionalistas puros, digamos, que es que no nos olvidemos que los estados, en el artículo 2 del Tratado del Espacio de 1967, renunciaron a ejercer la soberanía en el espacio ultraterrestre y en los cuerpos celestes. ¿Esto qué significa? Significa que los estados renuncian a ampararse en su soberanía en el espacio ultraterrestre y en los cuerpos celestes. Y si se renuncia a este derecho soberano en ese ámbito, ¿no es congruente pensar que se renuncia también a ampararse en ese derecho por las consecuencias de lo producido en esos ámbitos? El derecho puede incurrir en algún error o falla, pero nunca en la incongruencia. Y los estados que, por un lado, han renunciado a un derecho, no pueden ampararse luego en ese derecho. Y me estoy refiriendo a la negativa de los estados a la jurisdicción obligatoria, porque les conviene. No puede ser. Por eso creo que el estado de lanzamiento o los estados de lanzamiento en caso de que hubieran varios, son terceros de intervención necesaria en cualquier litigio por responsabilidad en este transporte de pasajeros espacial. Podríamos hablar mucho más del tema. Pongo a disposición de ustedes mi email, que lo van a encontrar en la carátula del trabajo, y no puedo extenderme más por una cuestión de tiempo. La responsabilidad del transportador de pasajeros en particular, creo que debe ser regulada en forma global, reitero, a modo de conclusión. La moneda y los tribunales competentes para intervenir en casos de reclamos por incumplimiento total o parcial del viaje deberá ser establecido en función de la moneda que prefiera el pasajero. Y el daño deberá cuantificarse al momento de producirse el daño. Bueno, los dejo acá con todas estas inquietudes, que es un proyecto que vengo investigando hace tiempo y espero sus comentarios. Muchas gracias.